Bien, quiero presentarles a ustedes esta palabra en esta mañana y espero que sea de bendición. Escuchaba a un amigo hablar sobre una anécdota que él escuchó de una entrevista que le hicieron a una mujer muy famosa llamada la Madre Teresa de Calcuta. Ella nació en 1910 y murió en 1997. Y vivió gran parte de su vida sirviendo a la gente, sobre todo a los más pobres, más necesitados, sobre todo gente leprosa. Y estuvo allí. Y en una ocasión le hace una entrevista y le dicen: señora o Madre Teresa, ¿cuál cree usted o qué consejo daría usted para cambiar este mundo en el cual vivimos? Ella lo miró, le dijo al entrevistador: mira, ¿quieres cambiar el mundo? Sí, bueno, ve a tu casa y ama a tu familia. Y de esa manera cambiarás al mundo. Y eso me llamó la atención cuando escuché eso, y hoy quiero hablarles acerca de lo que Dios hace para cambiar la familia y cambiar el mundo a través de las familias. Y le invito a que usted me acompañe a la carta del apóstol Pablo. Voy a leer dos porciones, pero primero voy a leer la carta, o voy a leer varias porciones de la carta del apóstol Pablo a Tito. El apóstol Pablo escribió varias cartas y en este caso a Tito. Tito era un joven, no sabemos qué era, al igual que Timoteo, pudo tener alrededor de entre 25, 30, 35 años, no más. El apóstol Pablo era un hombre ya anciano, 60, 67 años por allí. Y él escribe esta carta con un trabajo que hacer. Para que usted sepa, él lo envía a Creta. Creta era una isla muy importante en esa época, un puerto muy importante para hacer mercadería y todo lo demás. Y en ese lugar el apóstol Pablo consideró que era bueno llevar la palabra, y llevó la palabra y predicó en muchos lugares. Pero ese lugar tenía varias características, y era que era un lugar muy corrupto, muy corrompido, violento, y sobre todo había mentira, había falsedad, había avaricia. Y en ese lugar, dice Pablo, aquí hay que sembrar la palabra. Y la sembró. Pero luego de pasar el tiempo, las cosas como que no iban muy bien, y él envía a su amigo Tito. Se considera a Tito uno de esos del grupo que tenía Pablo. Él tenía un grupo de personas que se podía llamar un grupo élite, un grupo SWAT, se puede llamar así. Y los enviaba a hacer trabajos. A Timoteo, tenía a Tito, tenía a Titico, tenía a Epafrodito, tenía a Artemas, varias personas que él podía llamar y enviarlos a ciertos lugares. En este caso, a él lo envía a Creta. Como le decía, es un grupo especial que él usaba para llevar el mensaje y para corregir algunas cosas. Se podría catalogar como un grupo SWAT. No sé si ustedes saben qué es el grupo SWAT. De hecho, de pronto lo conozca como una serie de televisión de los años 70 y ahora también la han vuelto a remozar y ha tenido éxito. El grupo SWAT es un grupo especial de la policía, o sea, es real, de Estados Unidos. Y tenían un eslogan. El eslogan era: cuando la gente tiene problemas, llama a la policía. Pero cuando la policía tiene problemas, llama a SWAT. Porque es un grupo de, SWAT significa Grupo de Armamento y Tácticas Especiales. Así que viene Pablo y llama a su equipo SWAT, llama a Tito y le dice, y lo llama a este lugar. Y comenzando en el capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos, de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz a Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego en el 3 nos dice para qué lo envió.
por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que corrigieses lo deficiente. Es decir, esta palabra corrigiese lo deficiente significa lo que está fallo, lo que le falta, lo que no está completo. Y esta gente a la cual él predicó, a las cuales él enseñó, a las cuales él le mostró la palabra, estaba haciendo o no estaba haciendo lo que debería hacer. Y en esta carta del apóstol Pablo, es una carta muy corta, apenas tiene 3 capítulos, tiene 46 versículos, y en esos 3 capítulos, y en esos 46 versículos, él pronuncia varias veces, de hecho 5 veces, pronuncia buenas obras. Y de pronto usted que ha leído la escritura, usted dirá, bueno, aquí hay una contradicción, porque él en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. De pronto usted diga, bueno, aquí hay una contradicción, si él dice 5 veces buenas obras, ¿se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo, de hecho la palabra no se contradice. Porque si usted lee el versículo 10 de Efesios, dice, porque ustedes son hechuras suyas, creados según Dios en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ustedes anduviesen en ella. Así que él está hablando de estas buenas obras. Y la primera parte donde menciona esas buenas obras es en el 1:16. Acompáñame a Tito 1:16 y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son cristianos, pero no lo parecen. Le está diciendo Pablo a Tito. Ellos dicen que son cristianos, pero su andar, su vivir, no están reflejando al Dios que dicen que ellos tienen. Y esas buenas obras, aclaro importante, usted no es salvo por buenas obras. Nadie se salva por hacer buenas obras. De hecho, hay gente que no conoce al Señor, que son benevolentes, que hacen muy buenas obras, hacen obras de caridad, lo cual es muy bueno, pero ninguna de esas obras lo van a salvar. A nadie lo salva las buenas obras. Así que yo no estoy diciendo acá, para que usted lo tenga claro, que por hacer buenas obras usted es salvo. No. ¿Qué estoy diciendo? Que como usted es salvo, debe hacer buenas obras. Pero eso es fruto o consecuencia de que usted ya es salvo. No para ser salvo. Muy importante que usted lo sepa. Así que el apóstol Pablo continúa hablando y en el capítulo 2, en el verso número 7, lo vuelvo a repetir. Presentándote tú, hablando a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, que la gente estaba hablando de la iglesia de Creta. Ese cristiano no se parece nada. Esa isla, para que usted esté en contexto, como le decía, es una isla muy corrupta. Usted podría compararla con Las Vegas. Si usted ha escuchado de Las Vegas, es una ciudad de Estados Unidos, del estado de Nevada, y tiene un apelativo o un calificativo bastante interesante. Le dicen la ciudad del pecado. Le dicen a Las Vegas, desde 1931. Porque para esa fecha, 2 años antes, hubo lo que se conoció como la Gran Depresión. Un caos total en la economía, todo se fue abajo, la gente perdió dinero, la gente se suicidaba, los banqueros perdieron, todo el mundo estaba en la bancarrota, terrible. Y el gobierno, para reactivar la economía en ese estado, en esa ciudad, dio concesiones y le dio permiso a la gente. Bueno, aquí, allá no se puede tomar licor, aquí sí se puede, aquí no se puede jugar, aquí sí se puede. Y fue bajando las restricciones y ahí empezó con la intención de que muchos banqueros
muchos empresarios y mucha gente rica pudiera invertir allí, y por supuesto otra gente que no eran de buen andar, pero invirtió allí, de ahí casinos y todo lo que usted quiere hacer allí, lo puede hacer, porque la ley allí es bastante flexible. Así que fue creciendo, y cuando la gente quiere hacer cualquier cosa, divertirse o pecar o cualquier cosa, la gente va a Las Vegas. De hecho, tienen su propio eslogan: lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Así que si usted te quiere casar en un 2x3, usted corre para Las Vegas y se casa rapidito en Las Vegas. Llega allá, lo casan y lo casan rapidito. Y si se quiere divorciar, usted va para Las Vegas, y usted quiere hacer desastre, usted va para Las Vegas y allá puede hacer lo que usted quiera. Y así como es Las Vegas actualmente, así era en la isla de Creta. Era un total desastre. Y el apóstol Pablo comienza a corregir eso. Le dice: tú, Tito, eres joven, pero tú tienes que mostrarte como un ejemplo. Cuando la gente te mira a ti allá en Creta, debe decir: este es un ejemplo, vamos a seguir a este muchacho. Era un muchacho, se lo digo a los jóvenes, era un muchacho, no sabemos qué edad, pero podemos calcular que tenía entre 25 y 30 años, y él le dice: tú sé ejemplo. Y es muy importante por lo que vamos a seguir viendo acá más adelante, en el verso 14 del mismo capítulo 2, dice el apóstol Pablo: quien se dio, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le está diciendo: mira, Tito, dile a la gente de Creta que Dios envió a su Hijo para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos, de manera que tenemos que vivir una vida recta delante de la gente. No para que digan: mira, sí es cristiano, no para que parezca, sino porque somos cristianos. En esa época, la gente allí era muy común que las parejas se acostaran, hicieran desastres, y en la iglesia ocurría lo mismo. Las muchachas se acostaban con sus novios o con cualquiera por ahí, conseguían a alguien en la calle, se gustaban y se acostaban, y estaban dentro de la iglesia. Y eso lo hacía la gente del mundo y también lo hacía la gente de la iglesia. Es decir, que no había diferencia en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, no había diferencia. Y por eso él le recalca mucho eso. De hecho, acá cuando le dice: mira, quiero que corrijas lo defectuoso y vayas a colocar ancianos o pastores en la iglesia, y mire los requisitos. Capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Luego dice: para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el pastor o el dirigente de esa iglesia sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, como también para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así tenía que ser el hombre que iba a estar enfrente de una iglesia. Santo, justo, bueno, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque tenían otras mujeres. Porque así vivía la gente de Creta. Y la gente que se había convertido estaban viviendo como si el dios de ellos fuera el dios Zeus, o el dios de Venus o Júpiter, y no el Dios santo que lo había rescatado, que lo había purificado. Y por eso él más adelante en una porción les dice, en el verso 12 del capítulo 1 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, para definirlo, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Y el verso 3 te dice algo bien interesante. Este testimonio es verdadero. Es decir, así son los cretenses y así también son ustedes, siendo cristianos. Y luego le dice, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Repréndeles duramente. Tito, ve para allá y los reprendes duro. Ellos no pueden andar así. Tienen que ser diferentes a la gente de esa isla. Pueden que sean cretenses, pueden que hayan crecido allí, hayan visto esa cultura, pero ahora que han venido a Cristo Jesús, tienen que ser diferentes. Tienen que mostrar buenas obras. Pero no para que sean salvos, porque ya son salvos, porque ya han sido redimidos, porque ya han sido rescatados. Y eso debe llamarnos a reflexión. Porque ser cristiano es un seguidor de Cristo, uno imitador de Cristo, uno que busca parecerse a Cristo. Es verdad. Ninguno de nosotros jamás, lo repito 3 veces, jamás de este lado del sol nos vamos a hacer igualitos a Cristo. Jamás. Como decimos nosotros, nunca le vamos a llegar ni siquiera a los tobillos a Cristo. A nivel de perfección, jamás, por supuesto. Pero sí debemos imitar lo que Él nos dejó. Su humildad, su sencillez, su amor. Porque para eso tenemos la Escritura y vemos cómo Cristo actuaba, cómo Cristo andaba. Y eso es lo que le está diciendo Él a la gente de allí de Creta. Continúa en el verso 3, el capítulo 3, verso 8 de esta carta. Dice, palabra fiel 3:8 de Tito, 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, la familia de Dios deben ocuparse en buenas obras. Una vida que esté acorde con la Escritura. Misericordia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Marido de una sola mujer. Las mujeres, y aquí en el capítulo 2 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, es decir, los hombres mayores, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así deben ser los ancianos, los hombres mayores, porque no eran así. Las ancianas, las mujeres mayores, las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que debe haber un comportamiento totalmente contrario a lo que vivía la gente de Creta. La gente de Creta era ociosa, como leí allí, ociosa, mentirosa, pero ustedes no pueden vivir así. Y no deben vivir así. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención, porque así como el Pablo se lo dijo allá a la gente de Creta, también nos lo dice a nosotros hoy, en el siglo XXI, a vivir una vida diferente, una vida que glorifique a Dios. Nosotros cantamos que nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que vivir también una vida santa, apartada para el Señor. En el verso, en el mismo capítulo 3, pero el verso 14 dice de la siguiente manera. Desde el verso 12 voy a leer. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Necápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí la parte esencial y central de toda esta carta. La idea es que los cristianos de Creta no fuesen hombres y mujeres sin frutos,
que fueran fructíferos. Y para ser fructíferos debemos depender de esta bendita y santa palabra. No solamente leerla, estudiarla, y no solamente estudiarla, aplicarla a nuestras vidas todos los días con la ayuda de su Espíritu Santo. Uno de los lugares más difíciles de nosotros vivir la palabra de Dios en nuestras casas. Muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos conoce nuestra esposa, nos conocen nuestros hijos y no podemos, como se dice, jugarle que kiriwiki. Ahí nos conocen cómo somos. En estos días me pasó, en estos días vi Misión Imposible, la última de Tom Cruise. Y mi esposa lava el baño, ella le gusta tener su baño limpio, lava el baño y después que lo seca, todo, mira, está el baño limpio. Yo me voy a bañar, agarro mi paño, me voy a bañar y me dice mi esposa, le digo, mi amor, me voy a bañar. Ok, pero no lo vas a mojar. Yo sentí que se prendió la mecha esta de la película Misión Imposible. Tan, 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 tan. Misión Imposible. Báñate, pero no lo mojes. Pero sí, de hecho, me bañé y no lo mojé. Me exprimí en el baño, agarré y me exprimí el cabello, me exprimí todo el cuerpo y después salí del baño, me vestí y todo lo demás. Porque a veces esas pequeñas cosas, usted se ríe y yo me río, pero esas pequeñas cosas a veces se puede caer en discusión. No, porque ¿qué importa que caiga el agua en el piso? No, pero sí importa, no se importa. Pero cuando uno entiende lo que Dios te llama a vivir aún en paz, aún en esas pequeñas cosas, a ti te va a importar tu familia. Porque muchas veces no tomamos en cuenta los pequeños detalles, pero los pequeños detalles es donde las cosas se hacen grandes. Y nuestra casa debe ser el lugar donde más mostremos el amor de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios. Yo tengo un hermano, está viviendo en el exterior y es mayor que yo y gracias a Dios me ha permitido aconsejarlo, darle consejos. Y le pregunto, ¿cómo estás allá? Bueno, tú sabes cómo están las cosas aquí en Venezuela, esto, aquello. Ah, bueno. Ah, no, aquí esto está duro aquí, esto está duro, tengo que esforzarme mucho y tal. Y entonces, sí, aquí también, le digo yo. La cosa, me dijo así, la cosa aquí está dura, difícil. Aquí también le dije. Pero he decidido no trabajar ni noviembre, ni diciembre, ni enero tampoco. Cuando le escuché eso, le envié un mensaje y le dije, en Venezuela vos no podés hacer eso. No puedes estar ni una semana sin trabajar. Y me estáis diciendo que vas a estar noviembre, diciembre y enero, si acaso en febrero comencé a trabajar. Entonces no es tan difícil la cosa. Y le di un consejo. Le dije, mira, aprovecha ese tiempo y sale en tu carro. Él compra un carro nuevo para trabajar de Uber o de Yumi, como es aquí. Y él me dice, no, a mí no me gusta trabajar eso porque la gente, yo cuando voy allá no está y si está, me hacen esperar y después cuando me van a pagar no tienen el dinero en la cuenta que les doy yo de mi línea para que él se conecte al internet y yo eso no me gusta, yo me canso, me molesta eso, no tengo paciencia. Y yo le dije, mi hermano, tenés que tener paciencia. Si querés tener paciencia, tenés que practicar la paciencia. Y eso es una forma de practicar la paciencia. Te montas en tu carro, lo limpiáis. Si vas a trabajar 8 horas, pero tú crees que 8 horas no puedes, bueno, trabajas 2 y vas aprendiendo a ser paciente y vas aprendiendo a tener otro tipo de ingreso porque como quieres cambiar de trabajo, que es muy cansón, pues este trabajo podrías hacerlo de una manera más tranquila. Y entonces lo llamé ayer y antier y me dijo, sí, ya me voy a poner en eso. Voy a tomar tu palabra, voy a tomar en cuenta tu consejo y voy a hacerlo. Me voy a esforzar en hacer eso. Y comenzó a hacerlo ayer. Entonces, la vida cristiana, claro, él no es cristiano.
Pero nosotros que hemos seguido al Señor, que hemos recibido esta palabra, nuestra vida debe ir cambiando cada día un poco y un poco, porque de lo contrario nos vamos a estancar. Y ese es nuestro siguiente tema o siguiente versículo que quiero tocar con usted hoy rápidamente. Corra conmigo para la carta a los Hebreos que está ahí al ladito, rapidito, el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos particularmente es una carta que a mí me gusta mucho, una carta muy hermosa, tiene 13 capítulos y trato de leerla constantemente. Y no se sabe quién la escribió, de hecho se le llama la carta a los Hebreos, pero realmente no se sabe a quién se dirigió tampoco, porque dice a los que estaban dispersados ahí y todo lo demás. Pero se le ha dado el nombre de los Hebreos porque como eran judíos, pues la carta a los Hebreos. Y este escritor, inspirado por el Señor, habla en esta carta y una de las cosas que exalta es que Cristo es superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a David, superior a la ley, a los sacrificios, a todo. Entonces, eso es lo que muestra esta carta. Y él empieza a hablar en el versículo 4, un versículo que ustedes y yo conocemos muy famoso, que es: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo dice ahí. Y él empieza después va a hablar del sacerdote Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec. Pero llega un momento en que el hombre hace como un frenazo. Está emocionado. Mira, voy a decirle todo esto, pero de pronto el hombre como que frena el asunto. Y dice de la siguiente manera en el verso 11 del capítulo 5 de Hebreo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Bueno, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya después de tanto tiempo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este hombre, como le decía, empieza a hablar de cosas maravillosas del Antiguo Testamento y le está revelando a los hermanos de cómo Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, y va emocionado de hablarles de Melquisedec, y de pronto mete el freno de mano y le dice: no puedo. Yo no puedo hablar de ustedes de estas cosas profundas porque ustedes se han hecho tardos para oír. No es que tenían un problema mental, no es que eran de entendimiento pequeño, no, sino que se habían hecho perezosos para aprender la palabra de Dios. Ustedes se han hecho tardes para hablar. Y ha pasado tanto tiempo que ya deberían ser maestros y tienen necesidad de leche. Y aquí esta imagen de leche es negativa. Y usted dirá: bueno, pero allá Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Entonces no debo comer leche. No. Pero el problema es que allá en Pedro, él está hablando de la necesidad de que todo bebé necesita la leche para crecer, para fortalecerse, para crear anticuerpos. Y lo más importante para un bebé cuando nace es la leche. Pero cuando es bebé, pero si usted lee, dice aquí en el verso 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ustedes son unos niños.
lo que le está diciendo este hombre. Ustedes todavía son unos niños, no han crecido, se han estancado. Y eso no puede ser. Y de pronto usted pensará que es una palabra muy dura, pero toda persona, imagínense usted, los padres que tienen su niño y llevan a su niño al kinder, a sala 3. Usted lleva a su niño a sala 3, pero cuando llega a sala 5, usted espera que ese niño haya adquirido cierto conocimiento. Pero si no, usted va a preocuparse. Mira, pero este niño entró a sala 3 y ahora va a salir de sala 5 y sigue igual. Sería algo extraño. Es como cuando usted lleva a un niño a primer grado, imagínese un niño de primer grado, y cuando va a pasar a sexto grado, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar. Y usted dice, oye, aquí hay algo malo con la enseñanza o con el niño, no está viendo bien, no coordina, algo está pasando, algo está mal, ¿cierto? Porque no puede ser que un niño comience en primer grado y vaya a salir de sexto y no sepa leer ni escribir. Usted dice, algo está mal. Y eso es lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos. Hermanos, ustedes tienen tiempo escuchando la palabra. Ustedes tienen tiempo estudiando la palabra. Ustedes tienen tiempo asistiendo a estas reuniones. Y todavía son inexpertos. Todavía son niños. No han aprendido, no han crecido. Y nosotros, amados hermanos, a medida que el tiempo pasa, debemos ir creciendo y debemos dejar esos rudimentos, esas cosas primarias. Como cuando uno va a los que están ahorita recibiendo las clases de bautismo, se le da unas clases de algo sencillo. Las clases de bautismo, cosas elementales, la Biblia, la oración, la palabra de Dios, la fe, cosas muy sencillas. Pero una vez que terminan esas clases, toman el bautismo y ya se bautiza. Y va a haber otro tipo de clases para ellos. No pueden ser las mismas porque ya pasaron por ese proceso. Igualmente, cuando usted está en el Señor espera que usted crezca también en el conocimiento. Usted debe crecer en el conocimiento de la palabra, indudablemente. Uno crecemos más lento, otro crecemos más rápido. Sí, eso sí es verdad. Pero todos debemos crecer. Porque como hemos visto en la parte anterior, cuando le mostraba allí en Tito, ellos le dicen, ustedes deben ser fructíferos. Usted agarra una mata de mango, que es lo más común acá, sembramos una mata de mango, y usted aspira que en un momento determinado que esa mata crezca de mangos. Puede que tarde 1 año, 3 años, no sé cuándo tarda una mata de mango en dar mangos o frutos. Pero el tiempo que tarde, usted aspira que esa mata florezca y de mangos. Si no lo da, mangos o mamones o cualquier fruta, usted dice, algo le pasa a esta mata. Está enferma, le falta vitamina, algo le falta. No es normal que un árbol que dé fruto, no dé fruto. Usted la va a regar, le va a abrir el plato más grande, va a comprar vitamina, va a comprar fertilizante para buscar que ese árbol dé fruto, fructifique, porque es al final lo que debe ocurrir, lo normal. Igualmente en nuestras vidas debemos ir creciendo y creciendo, y es lo que dice el escritor de los Hebreos. Si usted ve en el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto. Es decir, que en un momento determinado usted debe volverse un experto en la palabra. No solamente en saber dónde están los versículos y los capítulos, sino aplicarla a su vida y a su familia y en todo lo que usted hace. Luego el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es una de las cosas que más necesitamos nosotros, es aprender a diferenciar qué es bueno y qué es malo, según Dios. No según usted, no según yo. Según Dios, qué es bueno y qué es malo. Porque dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Y usted dice, no, pero yo no hice eso. Pero si usted lo sabe hacer. Si usted sabe hacer algo bueno, según la Escritura, y no lo hace, eso es pecado. Porque muchas veces usted y yo pensamos, hermano, yo no estoy en pecado. Yo no estoy allá robando, yo no estoy asaltando, yo no estoy cometiendo adulterio ni fornicación, yo no estoy robando a nadie, yo no estoy en pecado. Pero la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es lo que dice la Escritura. Pero cuando usted no conoce la Escritura, usted va a hacer o va a dejar de hacer eso bueno y usted va a estar cometiendo pecado. Y por eso el autor de esta carta les dice a ellos, ustedes ya tienen tiempo, deben convertirse en maestros. Es decir, que ellos al pasar el tiempo debieron convertirse en discípulos que hacen discípulos, que es lo que dice la Escritura. Hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Aprendemos para aprender a enseñar a otros, no para quedarnos con el conocimiento. Y la Escritura es muy clara. Necesitamos ir convirtiéndonos en esos discípulos del Señor que hacen otros discípulos. Ese debe ser nuestra meta, nuestro anhelo. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de visitar a una señora que tiene necesidad por la limpia y pudimos orar por ella, orar con ella y orar para que recibiera al Señor como Salvador de su vida. Y les digo que de todas las cosas que uno puede hacer para el Señor, uno puede pararse en la puerta, servir como diácono, como diaconisa, como anciano, como cantar acá, danzar, todo eso está bien. Pero cuando usted tiene la oportunidad de hablar con alguien, presentarle al Señor y que esa persona reciba al Señor como Salvador de su vida, eso es lo más grande que puede haber en la vida. Y sobre todo si usted logra después de discipularlo y que esa persona después de discipularlo comienza a caminar con el Señor y comienza a recibir las clases y luego esa persona se bautiza, eso es maravilloso. Pero cuando usted ve que pasa el tiempo y esa persona permanece en el Señor, eso es algo maravilloso. Y se lo digo porque ahí está el doctor Javier Hernández. Dios me dio la oportunidad de predicarle la palabra de Dios hace muchos años atrás. Y comenzamos a discutir o a debatir ideas que él tenía, que yo tenía. Y le dije, esto es la verdad. Y él me dijo, no, la verdad es otra. Vamos a discutirla. Lo hacíamos los sábados. Y él me hablaba de lo que él pensaba y yo le decía lo que decía la Escritura. Y gracias al Señor, por supuesto, la Escritura ganó. Y hoy le sirve al Señor después de muchos años. Y para mí eso es muy grato. Porque yo le decía a él, mira, yo quiero que tú conozcas a Billy Graham, que conozcas a Benny Hinn, que mira, y él me decía, yo no conozco a Billy Graham, yo no sé qué es Benny Hinn, pero yo quiero ser como vos. Y eso me impactó. Porque el apóstol le dice a Tito, Tito, tú tienes que ser ejemplo. Eres un joven, pero tú allí en Creta tienes que ser un ejemplo, que la gente te vea y que la gente quiera convertirse en un hombre como lo eres tú, porque eres un imitador de Cristo. Recuerden que nosotros imitamos a Cristo. Aquí el importante, la estrella de resplandeciente de la mañana se llama Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que colocar a Cristo en el centro, la cruz. Nunca, nunca tú y yo debemos olvidarnos de lo que pasó en la cruz. El apóstol Pablo lo dice muchas veces. Yo solamente me he dado a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Mucha gente fue crucificada antes de Cristo y mucha gente fue crucificada después de Cristo. El asunto es que nadie fue perfecto como Cristo y nadie fue como Jesús, porque Jesús era Dios. Y lo demostró cuando fue a la cruz y murió por ti y por mí y cuando se levantó de entre los muertos. Al levantarse de los muertos mostró y demostró que era Dios encarnado. Y a ese predicamos y a ese seguimos y a ese servimos. Y por eso nuestra predicación siempre está
centrada en lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por el pecador, como decía el apóstol Pablo. Y posiblemente ese versículo no esté marcado o resaltado en sus Biblias. Porque el apóstol Pablo decía, Cristo Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Y eso hoy no es grato ni se predica mucho. Que Cristo vino a salvar a los pecadores. No, Cristo vino a darte una mejor vida. Cristo vino a mejorarte. Jesús no mejora, Jesús transforma. Y muchas veces ese transformar tiene que ver con tu carácter, con tu forma de ver las cosas, con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, con tu forma hasta de vestirse. Eso también incluye, como leímos allí, las mujeres jóvenes aprendan de las mujeres mayores. Todo eso tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros. Una transformación que nos lleva a convertirnos en personas fructíferas, que dan frutos, que hacen buenas obras no para ser salvos, vuelvo a repetir, sino porque ya somos salvos. Debe mostrarse un cambio en nuestras vidas diarias, sobre todo en nuestras casas, con nuestros vecinos. La gente debe ver una diferencia. En Creta la gente no veía diferencia entre los cretenses no convertidos y los cretenses convertidos. La gente no veía diferencia. Por eso Pablo le dice a Tito, Tito, háblales duramente, que aprendan a vivir de una manera recta. Y el hombre acá, el escritor de Hebreo le dice, ustedes, amados hermanos, me van a disculpar, pero ustedes están estancados. Deberían de ser ya muchos maestros, pero se han hecho tardos para oír. Deberían ya ser maestros. Y quisiera que hoy usted piense en eso, porque dice la Escritura en el último versículo que leímos, el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y necesitamos eso. Necesitamos ejercitarnos cada día para crecer en el conocimiento de Jesús y de Dios. Alabar es bueno. Si usted puede alabar, brinque, salte, dance, gloria a Dios por eso. Ofrendar también es bueno, diezmar también es bueno, reunirnos acá, todo eso es bueno. Yo por lo menos doy gracias a Dios por podernos reunir, porque tuvimos en la pandemia alrededor de 8 meses sin reunirnos, casi un año sin reunirnos. Cuando dijeron que había permiso para reunirnos, yo dije, oye, qué bueno. Así que yo estoy ganado a reunirnos como iglesia, como congregación, y ojalá que podamos reunirnos mucho más. Pero todo eso tiene razón de ser cuando usted pasa tiempo en su lugar secreto, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en la oración y en la lectura de este precioso libro que es la palabra de Dios. A menos que usted pase tiempo, y hoy en día es difícil, sí. Hubo hombres que dedicaron mucho tiempo a la escritura. El hermano John Wesley partía el tiempo en 3 partes: 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y comer, y 8 horas para estudiar y orar. Eso lo hacía él. Ninguno de nosotros hacemos eso. El hermano Jonathan Edwards dedicaba 13 horas a orar, a leer la escritura. Y nosotros posiblemente no podemos dedicarnos ese tiempo, pero sí debemos dedicar un tiempo para la lectura y la oración. Usted apartará el tiempo. Usted dirá, voy a dedicarle 5 minutos, voy a dedicarle 30 minutos, voy a dedicarle 1 hora. Usted lo decidirá según el tiempo que usted tenga y estipule, pero debemos tenerlo, tanto en oración como en la lectura y en el estudio sistemático. Hoy hay muchas herramientas que nos permiten estudiar la escritura, inclusive hasta estudiarlo en los idiomas originales, cosa que era imposible antes porque eran pocos que sabían leer griego y arameo y hebreo. Así que, amado hermano,
Espero que esta palabra cale en su corazón y no solamente sea un oidor olvidadizo. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Recuerden, necesitamos convertirnos en discípulos que hacen discípulos. No solamente se trata de pararse acá, sino que nuestra vida realmente sea consona con lo que dice la Escritura. No somos perfectos y jamás seremos perfectos de este lado del sol, pero cada día debemos buscar imitar más a Cristo, que Él se vea más en nosotros, nosotros menos, como decía Juan. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que Él se vea, que la gente lo adora a Él, que la gente lo glorifica a Él. Y hoy es bastante difícil, hoy se busca levantar al hombre, el nombre de la persona. Mira, allá viene fulano, allá viene sustano. Y Cristo, bueno, Cristo viene atrás. Pero aquí en esta iglesia no es así. Esta iglesia levanta a Cristo, levanta al Espíritu Santo, levanta esta palabra por la cual nos regimos cada día. No nuestros pensamientos, no lo que pensamos, no lo que creemos, lo que dice la Escritura. No pensamos más allá de lo que está escrito, como dice la Escritura. Póngase de pie, vamos a orar. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Señor,